En el capítulo de hoy vamos a automatizar Vibranium y Oldemodium con abejas. Vamos a aprender de Industrial Foregoing, vamos a aprender a invocar al Warden, vamos a hacer muchísimas cosas en este capítulo que está cargado de muchísimo avance. Bienvenidos a un episodio más de Oldemods y Estudio Sky. Entonces hoy continuamos con Industrial Foregoing. Lo ideal y lo que queremos hacer el día de hoy es tener abejas de Soul Lava y ver si de pronto podemos tener abejas de Vibranium. Es complicado, pero vamos a ver si lo logramos. Voy a explicar como unas cosas de Industrial Foregoing, porque es que Industrial Foregoing, y más que todo en este modpack, según me he dado cuenta, tiene muchísimo lo que podemos como sacarle provecho, y también tiene cosas diferentes de alguna manera. Hay cosas que pide este modpack que no he usado antes, que es de cómo se generan y todo, pero pues nunca las he necesitado. Entonces en este modpack es en el primer modpack en las que las voy a usar. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy, vamos a ver si podemos salir con nuestras abejas. Tengo ya una cantidad de materiales increíble, entonces prácticamente tengo para hacer mejoras de productividad de abejas sin ningún problema. Entonces por eso quiero seguir avanzando con abejitas. Bueno, para recordar un poco lo que pasó en el capítulo anterior, hicimos Mechanism, tenemos alloys automatizados. Mechanism, entonces pues básicamente lo que es lo básico de Mechanism es automatizado y lo puedo pedir en cuanto yo quiera y bastante eficiente. Y comenzamos con Industrial Foregoing. Ya tenemos automatización de látex y también tenemos el Latex Processing Unit, que pues crea, al final de todo crea plástico, porque eso es lo que vamos a comenzar a usar el día de hoy. Lo que sigue es que tenemos que generar dos líquidos que prácticamente se generan como en uno, y eso es Pink Slime y también Liquid Meat, o como slime rosado y carne líquida, lo cual suena bastante. Y pues lo estoy pensando cómo generarlo, porque pues es fácil, en realidad no tiene mucha ciencia. La carne líquida pues se saca de mobs. Entonces no estoy seguro si usar la granja que ya tengo, que pues de hecho pues esa granja está generando materiales que prácticamente no voy a usar jamás. Entonces puede que convierta esa granja en la granja que va a estar generando Pink Slime, y también es lo más seguro que haga. Si no, pues puede usar un simple spawner de cualquier mob, no sé, zombies puede ser, que pues es como lo más básico que se genera normalmente, y con un spawner pues puede usar la misma máquina que voy a usar, bueno, que tengo pensado usar abajo en la granja, pero pues con un spawner. Entonces, vamos a ver qué decidimos hoy. Recordemos entonces que lo que queremos hacer es, primero entramos en este chamber, porque vamos a tener que usar un warden, y ese warden, pues ustedes ya saben qué pasa si lo dejamos suelto. El stasis chamber lo que hace es que lo mantiene quieto, de hecho. Un fluid laser base para crear el fluido que necesitamos, y también unos cuantos laser trails, yo creería que unos 9 laser trails, y un blue laser lens para que este genere ese mismo fluido que necesitamos, que es Soul Lava. Prácticamente lo único que necesitamos de acá es este Advanced Machine Frame que usa Pink Slime. De hecho, si se dan cuenta, el resto de las cosas ya la tenemos todo, entonces no hay ningún problema, pero no tenemos ese Pink Slime. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a generar en un momento. Y un Simple Machine Frame, que es como el tier anterior, pide solamente látex, el resto de cosas pues ya es muy fácil, se hace con Netherrack, y pues Netherrack prácticamente tenemos por montones, entonces no es nada difícil hacer eso. Entonces puede que sí logremos automatizar lo que queremos automatizar el día de hoy. Bueno, entonces acá puedo hacer dos cosas. Puedo dejar el Mob Masher que está ahí trabajando, y pues eventualmente mate uno que otro bicho, pero pues es que en realidad todo eso que ya tenemos, o sea, todo eso que se está generando acá de esta granja, no lo vamos a usar jamás, porque pues gemas tenemos por montones, y ropa también tenemos por montones. De hecho, por acá tengo las esencias 156k de la esencia épica, y por acá por este lado estaba la esencia mítica, que pues ya tengo 80k, entonces eso es más que suficiente. Lo único que de pronto me puede llegar a servir es la experiencia, pero pues al final digamos que podemos hacer una granja diferente con spawners que pues es mucho más eficiente, y la podemos hacer como de mobs en específico que de pronto necesitemos, pero es que en realidad tenemos tantas cosas, ya tenemos tantos materiales que no sé. Vamos a convertir esta granja. Entonces, bueno, vamos a apagarla por el momento. Yo creo que la podemos dejar totalmente igual a como está toda por dentro. Lo único que sí vamos a tomar es ese Mob Masher. Ese redstone lo podemos dejar ahí. Y vamos entonces a dejar esto así. Lo que tenemos que crear para que esta granja genere lo que necesitamos es un Mob Slaughter Factory. Es extremadamente fácil de hacer, como se dan cuenta. Por ahora voy a ir pidiendo estas dos cosas. Bueno, yo las hice súper rapidísimo. Y necesitamos entonces, creo que son 2 espadas y 2 hachas de hierro, las dos. Y pues estas tuercas en realidad todas son muy fáciles de hacer, solamente es como usar el material que pide como tal.
Y entonces recordemos que para colocarlo como que tiene un poco de ciencia, ¿cierto? Entonces siempre queda mirando hacia adentro y lo ponemos de atrás. De hecho, tengo entendido que el frente de la máquina es este. Pero uno creería que el frente de la máquina es eso que vimos allá adentro, pero al parecer es este. Entonces, bueno, esto es con simplemente darle poder, pues ya estaría trabajando y eso sería todo. Lo único que tendríamos que hacer sería como automatizarlo de alguna manera con Applied Energy Sticks, que yo creo que yo no tengo nada de Applied Energy Sticks hacia este lado. What? Y lo que queremos es que esto envíe el Pink Slime y el Liquid Mate directamente a nuestro sistema. Por ahora le podemos dejar energía a esto. Creo que lo de mecanismo está en el 6. Y pues bueno, esto de hecho está tomando mobs de algún lado. No sé dónde está tomando sus mobs. Creo que allá hacia adentro hay como más cosas. Entonces creo que las está tomando de allá. Y pues ya está generando pues cada uno de esos líquidos. De hecho, si prendo esto, va a comenzar a tomar más. Hay que prender los ventiladores. Y acá ya debería comenzar a generar más. Genera mucho más Liquid Meat claramente que Pink Slime. Pero pues genera las dos cosas al mismo tiempo. Va como que tomando los mobs dentro de la máquina y pues dentro de la máquina los va procesando y va generando esos líquidos y no genera nada extra en cuanto como a loot o algo así. Esto eventualmente va a trabajar mucho más rápido. Esto le podemos poner 3 tipos de upgrades diferentes. Entonces, pues por ahora está bastante lento, pero pues es normal. Vamos a tomar entonces los líquidos y los vamos a ir guardando en nuestro sistema. Ay, lo único que me faltaría sería entonces el Pink Slime, pero aún no se ha generado. Y listo, ya tenemos un bucket de Pink Slime y listo, ya prácticamente todo esto está automatizable al 100%. Y pues lo único que me faltaría solucionar sería el envío de esto directamente a nuestro sistema, que pues es simplemente como ponerle un importer y pues ya. El único problema de desconectar esto es que pues voy a dejar de generar source. Entonces tendría que encontrar una manera nueva de generar source. Pero pues bueno, ya consiguiendo esto que estamos buscando acá, va a ser mucho más fácil generar source porque pues eventualmente vamos a poder hacer incluso un disco de lava infinita. Entonces sería lo ideal. En este modpack en el Nether no hay lava. En el Nether es algo totalmente oscuro. Es muy curioso, de hecho. Entonces el Nether no es una opción. Entonces tendríamos que generar ese o crear ese disco. Para crearlo necesitamos Unobtainium, necesitamos Vibranium y necesitamos Lemodium, entre otras cositas. Pero pues lo más difícil son esos 3 ingots, que pues son como entre comillas los de endgame de este modpack. Bueno, aprovechando que ya tengo esto automatizado acá, voy a tomar un canal más y le voy a poner un storage bus, porque voy a coger este señor que está acá, que pues de hecho no va a hacer nada más, y él me va a dar acceso a toda esa experiencia que tiene guardada simplemente conectándole un storage bus. Si busco acá voy a tener acceso al como XP Fluid de Just Direct Things, porque pues la máquina es de Just Direct Things. Y en caso de que pues necesite usar experiencia para alguna receta, pues bueno, ya tengo acceso. Y también pues ya esto se está llevando todo a mi sistema, entonces pues ya tengo acceso a estos líquidos desde mi sistema. Ahora lo que queremos trabajar, igual que pasó con Mechanism en el capítulo anterior, queremos ponerle upgrades a esto lo más rápido posible para que trabaje rapidísimo. O bueno, pues lo más rápido posible al momento. Para eso vamos a crear una nueva máquina y esa nueva máquina de hecho la podemos poner acá a un ladito. Esto no me acuerdo cuántos canales le quedan. Ya, uno, de hecho le queda un montón, solamente he usado 3 canales, genial. Entonces vamos a crear el Dissolution Chamber. Esta máquina es súper importante porque es la que nos va a permitir craftear casi que todo lo referente a Industrial Foregoing. Y pues como se dan cuenta es muy fácil de hacer. Lo único que pide es un PD Machine Frame, el segundo tier de machine frames que tiene Industrial Foregoing. Y es igual que el resto. Pide energía. Vamos a conectarle la energía. Esta es la interfaz. Las recetas, para ponerles un ejemplo, por ejemplo, el Fluid Laser Base que pide un Advanced Machine Frame, pide esta receta. Esto es dentro de un Dissolution Chamber. Pide siempre pedir un líquido y pues el resto de materiales. Entonces es muy fácil de hacer. Esto cómo funciona de esa manera. Le podemos conectar un Pattern Provider. Este sí vale la pena ponerle un Pattern Provider grande que tenga harto espacio porque esta cosa tiene muchas recetas. Y listo, entonces vamos a trabajar en los add-ons. Entonces, bueno, hay un add-on de rango que pues bueno llega hasta el tier 12, si no estoy mal, sí, hasta el tier 12. Y luego comenzamos con los de speed, efficiency y processing. Si queremos tranquilamente podemos hacer hasta los de efficiency de tier 3. Bueno, de hecho cualquiera de tier 3 y de hecho creería que hasta los de tier 4 porque tenemos acceso a fluids. Podríamos hacer incluso los de tier 4. Los de tier 5 tienen algo llamado sludge, que esto es con lo que no he trabajado. Se genera desde los crops, simplemente con una maquinita, es muy fácil en realidad. Digamos que no creo que sea muy difícil hacerlo, pero es la primera vez que trabajo con esto. Y también algo diferente es que pide Kind Obsidian y también pide Totem of Undying
Entonces yo creo que por hoy vamos a intentar dejar hasta el tier 4 porque tenemos que crear una nueva granja porque pues la que teníamos ya no va a funcionar. Y también tenemos que crear alguna manera de conseguir Crayon Obsidian y también el sludge, que bueno, el sludge hasta tal vez lo podemos dejar hoy. Vamos a ver si lo logramos y nos da el tiempo. Pero pues por ahora sí vamos a hacer solamente hasta tier 4. Las recetas que tenemos va a usar Netherite, Scraps y el Netherite normal. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Le di la vuelta a todo acá innecesariamente. Y creo que son estos. Sí, creo que son estos. Pero bueno, los poderes de acá. Bueno, esto me da una opción hermosa y es que puedo como configurar para que esté todo el tiempo generando. Acá tengo para que todo el tiempo esté generando Netherite. Entonces el Debris lo voy a quitar de ahí porque pues prácticamente lo está generando todo el tiempo y lo puedo trabajar desde acá, desde los requesters para que los requesters mantengan pues creando eso. Y si no, incluso lo puedo crear desde los crafters para que los crafters estén creando, de hecho están creando Ancient Debris todo el tiempo y puedo mantener una cantidad X de ese mismo material en mi sistema, que es lo que me interesa. A ver si ya podemos pedir un tier 4. Lo dudo mucho. De hecho, sí podemos pedir un tier 4. Ok, cool. Antes de pedir el tier 4, quería mostrarles cómo funciona. Entonces, esto también tiene su configuración. El output hay que ponerlo para que lo empuje hacia abajo. Y en cuanto quede, lo debería empujar y debería ingresar la siguiente. También le podemos poner acá un bloqueo para que solamente envíe materiales cuando no tenga nada extra en su inventario. Y en cuanto tengamos se lo vamos a poner directamente a esta máquina también. Y listo, ya que nuestro primer tier 4, este va directamente para este señor. Y ahora vamos a ver entonces cómo crearía el de processing. A ver qué tan rápido lo crea. Ahora sí, ok, es mucho más eficiente. Y conforme le vayamos poniendo el resto de upgrades, va a ser muchísimo más eficiente. Creo que en algún momento lo que nos va a frenar va a venir a ser el Pink Slime. Y pues de pronto no sé qué tanto flujo de experiencia tengamos, pero creería yo que eventualmente eso serían nuestras cosas a revisar. Processing y creo que me faltaría el de eficiencia. Y efectivamente acá ya nos está faltando Pink Slime. Entonces, de hecho, si estos mismos upgrades que acabamos de hacer se lo ponemos a este señor, debería trabajar muchísimo, muchísimo más rápido. Y también, de hecho, no está de más ponerle un upgrade de rango. Y con un rango de nivel 2, así es como se ve. Si le ponemos el rango, cubre mucho más hacia allá. Y creo que sería genial. Tendríamos que bajarlo. Creo que vamos a tener que bajarlo uno más. Y listo, así queda muchísimo mejor y vean cómo trabaja de rápido. Y eso que le falta un tier, le falta una mejora más, que era la de eficiencia, si no estoy mal. Y pues claramente ahora sí ya sobrado vamos a tener el Pink Slime. Pink Slime siempre va a ser mucho más demorado de crear, entonces digamos que ese va a ser nuestro cuello de botella hasta algún punto. Ya eventualmente cuando tengamos estas mejoras va a ser mucho mejor. Y ahora sí está al 100% en cuanto pues a lo que podemos conseguir. Estas las podemos hacer que trabajen mucho más rápido, pero pues vean, 11.3, 4 y va subiendo mucho más rápido que antes. Entonces esta máquina ya está lo más rápida que podemos tenerla hasta este momento. Vamos a trabajar en el resto. Y cuando digo el resto es porque también a esta máquina le podríamos poner, a todas estas máquinas les podríamos poner upgrades, pero siento que no es necesario porque pues la usamos así como por montones que digamos, entonces no es tan necesario. Pero este señor sí, este Dissolution Chamber, importantísimo ponerle upgrades. Mientras estas máquinas están haciendo esos upgrades, o bueno, mientras esta máquina sola está haciendo esos upgrades, podemos comenzar a trabajar en el resto de cosas. Vamos a necesitar Soul Sand y Soul Sand podemos hacer de esta manera o incluso de esta manera. Y creería yo que lo más fácil es con esto. Y también necesitamos este Advanced Skin Frame, que también es bastante fácil de hacer. Este lo vamos a poner de una vez acá. Y con eso, bueno, también podemos poner esta receta. Así ya con eso podemos crear esta máquina, súper importante. Y también podemos crear el Bit Laser Base, que esta solo vamos a necesitar una. Y los Laser Drill vamos a necesitar una buena cantidad. Necesitamos automatizar de acá también estos Nether Bricks, que los vamos a hacer con Netherite. Y ese Netherrack lo podemos hacer con esencia. Entonces ya podemos pedir un Stasis Chamber. Este se va a demorar un poquito porque la máquina está ocupada haciendo el último upgrade que va a salir. Y ahora sí con tier 4, si se dan cuenta, esto es bastante lentico. Listo, tenemos el Stasis Chamber. Necesitamos un Fluid Laser Base también. Y Laser Drills. Hay una cuesta acá que yo estaba viendo, que es esta, la de hacer Soul Lava. Y esta solamente por tener un Laser Drill me da 3. Entonces me harían falta, con el que tengo que craftear, ya tendría 4 y voy a hacer 9, me harían falta 5. Y por último el Blue Laser Lens, que es súper fácil de hacer, esto sí no tiene nada de ciencia. Y listo, tenemos absolutamente todo, lo único que nos falta es el Warden, casi nada, pero es
muy fácil de conseguir. Y como siempre, como casi todo en este modpack, Snowbow viene a ayudarnos con eso. Importante venir acá y tomar los láseres que nos da la quest y también nos da efficiency de tier 4. Nos da una buena cantidad de mejoras de eficiencia de tier 4, de tier 5, perdón, que pues de hecho no tenemos hasta el momento. Y son 4. Prácticamente esto quiere que solamente trabajemos con 4 lasers, entonces vamos a trabajar con 4 lasers a ver qué tan fácil o difícil puede llegar a ser eso. Y vamos a hacer entonces una tablet nueva llamada Conjure y vamos a ponerle Deep Dark. Esta es la que necesitamos y listo. Ahora tengo un nuevo problema y es que ya no tengo source porque pues el que estaba generando source ya no está generando. Entonces vamos a comenzar a generar source de una manera diferente y de hecho esto no sé si lo podemos poner acá arriba. Creo que queda bien acá arriba. Creo que acá debería alcanzar a tomar y no llega. Entonces tenemos que ponerlo abajo y lo podemos poner exactamente encima. Podemos ponerle el source en cualquier lado y este señor comienza a generar source de todas las plantas que tiene a su alrededor y de una manera bastante eficiente si nos damos cuenta. Y como siempre vamos a usar el hechizo que si es este efectivamente, me alejo un poquito, creo un cubo de estos y entonces acá iría el source y acá va a crear un Deep Dark que pues claramente vamos a tener acceso a tomar un Warden. No sé qué haríamos sin hacer este modpack, la verdad, es tan útil. Pues simplemente le voy a saltar a este señor acá encima para que empiece a invocar lo que necesito que invoque. Y en cuanto lo invoque lo vamos a tomar con este Creature Catcher. Y ahí está nuestro querido amigo el Warden. Esperemos a que salga bien y pasa que no lo puedo tomar con eso. Entonces tenemos que usar otra cosa, de hecho también de Industrial Foregoing, que es un Mob Implement Tool. También es muy fácil de hacer. Y ahora sí, Shift Click. Y con nosotros. Y el catcher salió a volar y se perdió. No tengo ni idea de dónde cayó. Y bueno, ya salió otro, pero por ahora lo vamos a dejar ahí quieto en su isla. Y ahora, bueno, la pregunta del millón es, yo quiero poner este señor Warden acá arriba. Acá tengo como una especie de caja que había pensado. Esto acá debería estar esperando a ver si de pronto salían unas abejas que necesitaba, pero no salieron. Entonces, pues bueno, ni pedo. Y vamos a comenzar por poner primero esto, ni más espacio. Y vamos a comenzar por poner el Stasis Chamber. Y nuevamente este es lo que tiene el Warden quieto, por lo cual es lo más importante que debe tener energía desde un comienzo que no se nos vaya a olvidar. Creo que Industrial Foregoing va a necesitar su propio reactor también, que es un mod que también consume bastante. Y esto es lo que hace el Stasis Chamber. Si se dan cuenta, tengo como zoom, porque ahí este Stasis Chamber ya está funcionando y pues también le podemos poner upgrades. Ahora vamos a dejarle un espacio de más o menos, diría que dos. Entonces está bien y en el tercero iría el Fluid. Y no, de hecho, saben que tengo que ponerle uno más arriba. Y listo, iría acá exactamente. Y los lasers irían como hacia sus lados. Y eso funciona de la misma manera. Se te va a apuntar hacia allá porque esta cosita debe quedar mirando hacia acá. Así es como se debe ver. Y listo, ya simplemente poniendo el blue laser lenta. Esto ya debería ser funcional. Algo también que es importante es que hay que ver acá la altura máxima y mínima. Entonces está entre menos 64 y 80. O sea, acá está como muy arriba. Pongámosla 20, yo creo. Y ahí ya debería comenzar a conseguir eso en cuanto pongamos al Warden ahí. A ver qué pasa. Vamos a colocar este señor acá. De hecho, él debería quedarse quieto ahí. No sé por qué se está moviendo. Creo que ahí ya quedó mejor. Ah, bueno, pues importante también ponerle esto energía, que si no, no va a trabajar. Y a los lasers, importantísimo también ponerles energía, porque pues si no, no van a hacer nada. Y acá ya podemos ver que el progreso va subiendo poquito a poquito, pero pues hay que ponerle energía a cada uno de estos señores. Algo que también es importante tener en cuenta es que cada que un proceso de estos pasa, le hace daño al Warden. Y al hacerle daño, pues obviamente eventualmente va a morir. Entonces, los primeros upgrades que yo pondría serían en el Stasis, porque el Stasis lo cura. Ahí si se dan cuenta, pues le va subiendo la vida poquito a poquito. Y pues no queremos ponerle upgrades al resto de las cosas y eventualmente pues lo van a matar, ¿no? Y listo, ya este señor no va a morir. Se cura rapidísimo. Entonces le vamos a poner los upgrades que nos dio la misión, cada uno de los lasers. Y esto pues ya debería comenzar a trabajar más rápido. Y ya tenemos 130 milibuckets de lava. Vamos a ponerle los otros upgrades a ver qué pasa. Necesitaremos 4 de estos y 4 de... Estos son de processing. Entonces necesitamos 4 de processing. Hay que tener en cuenta que esto es por ahora. Esto, o sea, literalmente la demora es mientras automatizo las abejas y ya.
pero yo quiero generar soul lava con abejas en vez de, pues, de mantener esto acá escondido todo el tiempo. Por eso yo lo hice acá escondido un poco. Igual esto eventualmente esta sala se va a convertir en otra cosa, pero pues por ahora, así como está más que bien. Bueno, ahí vienen los upgrades de velocidad. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que este señor se mantenga con, está perfecto, se mantenga con toda su vida. Creo que no va a aguantar. De hecho, sí aguanta. Ok, sí, ahí aguanta. Y estamos generando sol lava rapidísimo, que pues es lo importante. Pero pues este pobre señor ahí va a estar sufriendo todo el tiempo. Y bueno, vamos a ver entonces qué es lo que necesitamos. Primero, las abejas. Para las abejas necesitamos Ghostly Bees y también necesitamos Soul Lava. Entonces el Soul Lava, pues como podemos ver ya lo tenemos. Lo vamos a dejar acá que genere otro poco por un rato. Y vamos a ir a hacer las Ghostly Bees, que son muy fáciles de hacer, de hecho. Para la abeja, primero necesitamos hacer una abeja de como fantasma, si no estoy mal, se llama. Y luego de eso, vamos a ir al Nether. Nos vamos a llevar un montón de gas. De hecho, creo que por ahí con 2 stacks es más que suficiente. Solamente necesito 2 de esas abejitas, no es más. Y les voy a mostrar cómo se ve el Nether en este modpack. Muy curioso. Esto es el Nether. Entonces, como se dan cuenta, no hay nada. Y de hecho se ve muy curioso, no sé. Como muy muerto, o sea, así debería verse el Nether todo el tiempo. Vamos a crear las abejitas que necesito. Acá tengo cage y bueno, pues pude haber traído las mejoras de una vez, pero bueno, antes de poner las abejitas necesito ponerles sus mejoras correspondientes de productividad y pues todas estas cosas que ya hemos hablado. Generalmente las hago así dentro de esto y este orden en realidad no importa y dejo un espacio así para poder poner la abeja ahí que no se escape para o se vaya para ningún lado. Le pongo sus upgrades y con eso pues yo sé que las siguientes abejas van a salir con esas mejoras. Y listo, ahora solamente tengo que ponerlas acá junto con poppies y cages. Y pues bueno, toda esta automatización va a hacer el trabajo por mí. Acá eventualmente vamos a comenzar a ver los trades. Yo creo que con 5 abejas es más que suficiente, entonces con 5 estas botellitas que tenga estoy más que satisfecho. Y listo, necesito 5 trades, se juntan de esta manera y esta otra maquinita que también está recibiendo huevos todo el tiempo, crea los huevitos. Y por último, vamos a venir donde nuestro amigo que está sufriendo y vamos a intentar llevarnos 5 buckets de esta lava. Y perfecto, nos alcanzó y nos queda otro poco ahí. Otra cosa que quiero ver antes de hacer esto es que no sé si esto de hecho creo que no pide, sí, de hecho creo que no pide nada de temperatura, sino simplemente ponerle la lava acá en el tanque. Entonces tengo que desconectar esto de acá y esto creo que tengo que quitarlo también. Vamos a poner esto acá y componerle entonces lava de esta y poner la abeja acá. Esto debería estar prendido. Creo que así nomás debería funcionar. Por algún motivo no está funcionando y se me hace que eso puede venir a ser porque el Foundry no acepta los 300, los 3000 grados centígrados que tiene esta lava. Entonces creo que tendría que primero mejorar los coils de abajo, se necesitaría 9 y se hacen simplemente también con Soul Lava y poniéndoles acá, poniendo un Powered Eating Coil, que pues de hecho es muy fácil de hacer, no hay problema con eso. Y esto para de acá, lo vamos a prender de acá. Y aún así tampoco funciona. Ok, buenísimo. Saben que me acabo de acordar cuál es el problema y por qué esto no está funcionando. La lava, o sea, en este momento la lava no se está pasando hacia la abeja porque la estamos poniendo en el tanque directamente y la tenemos que poner es acá en el drain. Entonces ahora cuando entramos acá tenemos la lava acá. Entonces pues ahora sí, prácticamente ahora sí es funcional. Entonces con que yo prenda esto ahora sí va a funcionar las abejitas. Siempre se me olvida eso, siempre. Y listo, ya tenemos nuestras abejitas. Vamos a ponerles la mejor productividad. Nuevamente poniéndole trade. Creo que 5 es más que suficiente. Creo que no voy a tener o no creo que haga más de estas abejas. Creo que con estas ya es más que suficiente. Y entonces ellas van a ir. Bueno, ok, hay un pequeño problema acá y es que estas señoras trabajan con lava, ¿cierto? O sea, la flor, entre comillas, o lo que usan como polinización es lava. Entonces no las podemos poner acá exactamente. De hecho, creo que las vamos a poner aparte. Como diría que por acá quedan bien. Les vamos a poner un slab cualquiera. Este sí, digamos que no es muy importante el tipo de slab que le pongamos. Simplemente para que tenga la lava, pues que la lava no pase de ahí. Vamos a traer un bucket de soul lava. Pues ya tenía guardado ahí en el inventario. Y vamos a hacer, vean lo rápido que esto se craftea. No sé, pues de pronto si ustedes ya han hecho esto, de pronto se demore más, pero vean lo que me demoro yo crafteando esto. Ya están.
Gracias. Y bueno, vamos a poner entonces las abejitas acá y prácticamente ellas ya deberían trabajar. Listo, ya están 100% funcional y ya deberíamos ver más Soul Lava en nuestro inventario. Hermoso. Bueno, hay que seguir mejorando esto y para eso necesitamos un 9 buckets de lava y todos los vamos a poner acá en esta otra tab y tenemos que poner los heating coils, los tenemos que poner acá y luego tenemos que poner o bueno pasarle soul lava a cada uno de ellos. Son 9 en total, entonces pues hay que hacer este proceso 9 veces. Y listo, con esos high powered heating coils los vamos a poner en nuestro foundry. Vamos a conectar nuevamente el control. Y esto ya vería, ahí dice temperatura 3000 grados centígrados, y pues básicamente eso es lo que necesitan las abejitas. Eso creo, yo creo que eso no son grados centígrados, pero pues bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ahora vamos a venir acá y vamos a buscar de estas netherite bees. Necesito 15 en total porque voy a hacer 5 de cada una y las vamos a volver huevitos. Realmente muy fácil. Primero las vamos a volver todas de Oldemodium. De hecho tengo un montón. Y entonces tenemos que poner a quemar Oldemodium. Creo que son 9. Estoy mal, miremos a ver si por 9. Ok, lo procesa rapidísimo. Vamos a apagar de este lado y lo vamos a prender de este lado. Y ahí ya está comenzando a salir. De hecho, creo que gasta menos. Y bueno, lo que quiero hacer es procesar todas estas 15 abejas y todas volverlas Oldemodium bees. Luego 5 de estas abejas se van a convertir en abejas de Vibranium. Y en el siguiente capítulo vamos a ir a conseguir Unobtainium. Y vamos a hacer abejas de Unobtainium que pues simplemente se hacen consiguiendo o convirtiendo abejas de Vibranium en abejas de Unobtainium. Es hermoso lo rápido que trabaja esto. Genial, me encanta. De hecho, solamente pide 4 ingots. Con 4 ingots sale una abejita de Oldemodium. Listo, vamos a tomar entonces 5 abejas de Oldemodium y 5 más, que son las que se van a convertir de Vibranium, y estas eventualmente se van a convertir en Unobtainium, que hoy no va a pasar. Y vamos a ver entonces qué piden estas señoras. Vibranium B serían 4 ingots también. Al ser 5 serían 20 ingots que necesitaría. Bueno, ya los tengo. Y ahí ya se están generando cada una de nuestras abejitas. Hermoso. Por eso no quería hacer el proceso de Endercrafting para sacar Vibranium. Es mucho más fácil con abejas, muchísimo más fácil con abejas. En cuanto tenemos acceso a Soul Lava, todo se vuelve mucho más fácil. Y perfecto, ya tenemos nuestras 5 abejitas de cada una. Ahora las vamos a traer a la vida real. Listo, Omega Upgrades, necesitamos 8. Amo mi crafter. Y ellas sí van a estar aquí. Entonces, Oldemodium y Vibranium van a estar acá. Perfecto. Y ahora sí, ya tenemos acceso a también hacer el Boring Vibranium Geo en caso de que querramos. Estas señoras, pues en cuanto bueno, pues también importantísimo. Si no les ponemos su cubo, pues no van a trabajar, ¿no? Cada una va a tener su cubito y ya ahora sí, señoritas, disculpen ustedes, ya tienen para trabajar. Y eso ha sido todo por un episodio más de All the Mods. Espero hayan aprendido algo nuevo. Espero les haya gustado el episodio. Para el siguiente capítulo, entonces, vamos a seguir avanzando con Industrial Foregoing porque le falta bastante hecho. Y tenemos que conseguir Hydregas porque quiero automatizar las plantas aún más para que trabajen muchísimo más rápido y va a ser de unos materiales muy en específico. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer eso en el siguiente capítulo. Por ahora y por hoy les agradezco por haber visto este capítulo. Recuerden que me ayudan muchísimo si pueden suscribirse al canal, dejar un like o simplemente un comentario. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo video.